Hola, bienvenidos. Esto es Tendencia Semanal. 5 cosas para iniciar tu semana con los acontecimientos más resaltantes en Wall Street. Pero, antes de iniciar, demos un vistazo a lo que nos dejó la semana pasada. El mercado de renta variable de los Estados Unidos se desplomó esta última semana, con el Dow Jones ingresando brevemente en territorio de mercado bajista y cerrando en un nuevo mínimo debido a que aumentaron las preocupaciones sobre los riesgos de recesión después de que la Reserva Federal subió las tasas de interés en 75 puntos básicos para frenar la inflación. Cerrando la semana, el Dow Jones cayó un 4%, el Standard & Poor's 500 perdió un 4.7%, mientras que el Nasdaq se contrajo un 5%. Los rendimientos del tesoro subieron a sus niveles más altos en más de una década. La inversión de la curva de rendimiento se profundizó, ya que el rendimiento de la nota a 2 años superó el 4.2%, en una señal de creciente pesimismo con respecto a la salud a corto plazo de la economía norteamericana. Los precios del petróleo cayeron el viernes debido a que los temores de una recesión global y un dólar más fuerte, que subió a máximos de varias décadas frente al euro y la libra, sacudieron los mercados mundiales de la energía. El precio del crudo West Texas Intermediate cayó un 5%, es decir, a $79 por barril, su nivel más bajo desde principios del mes de enero. ¿Qué podemos esperar del principal mercado financiero a lo largo de la semana que arranca del 26 al 30 de septiembre? Durante esta semana tendremos actualizaciones en los datos económicos. El día martes estarán disponibles los últimos informes sobre el mercado inmobiliario, ya que tendremos la publicación de las ventas de viviendas nuevas del mes de agosto y el índice de precios de viviendas S&P Case-Shiller del mes de julio. El índice de confianza del consumidor del Conference Board y el índice del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan ofrecerán actualizaciones sobre el sentimiento del consumidor en general en el mercado norteamericano. El día jueves, la Oficina de Análisis Económico publicará su estimación final del crecimiento del PBI para el segundo trimestre. En cuanto al indicador de inflación preferido por la Fed, el PCE, gastos de consumo personal, lo conoceremos el día viernes. Lunes 26, tendremos los datos del Índice de la Actividad Nacional de la Fed de Chicago, datos correspondientes al mes de agosto, y tendremos el dato del Índice Manufacturero de la Fed de Dallas, correspondientes al mes de septiembre. El martes tendremos el dato del S&P Global, que publicará su último índice de precios de la vivienda Case-Shiller. Es probable que el crecimiento de los precios se haya desacelerado aún más en el mes de julio, después de que aumentaron apenas un 0.4% en el mes de junio, lo que marca la tasa de crecimiento más lenta en 2 años. El precio de la vivienda alcanzó su punto máximo en marzo y se ha desacelerado desde entonces, ya que el aumento de las tasas hipotecarias y la disminución de la asequibilidad pesan sobre los posibles compradores. También el martes, el emisor de hipotecas, Freddie Mac, publicará su índice de precios de la vivienda HPI para el mes de julio. En junio habían subido un 0.1%, el aumento más lento desde el mes de mayo del 2020. Este mismo día, la Conference Board publicará la actualización del mes de septiembre de su índice de confianza del consumidor, que mide el optimismo de los consumidores con respecto a sus finanzas personales y el estado de la economía en su país. Las estimaciones preliminares proyectan un ligero aumento en la confianza del consumidor, a 104 desde 103.2 que fue en el mes de agosto. El miércoles 28 tendremos los datos de los inventarios mayoristas correspondientes al mes de agosto, la balanza comercial de bienes también correspondientes al mes de agosto y finalmente las ventas pendientes de viviendas correspondientes al mes de agosto. El jueves 29 tendremos los datos de la tasa de crecimiento del PBI en Estados Unidos. Será la lectura final correspondiente al segundo trimestre del 2022. También tendremos los datos de beneficios corporativos del segundo trimestre de este año, los precios del PCE correspondientes al segundo trimestre de este año, los gastos reales del consumidor correspondientes al mismo periodo y por último el indicador del sentimiento económico de la zona euro correspondiente al mes de septiembre. Por último, el día viernes 30, la Universidad de Michigan publicará la lectura final del mes de septiembre de su índice del sentimiento del consumidor. Los economistas proyectan una lectura del índice sin cambios en 59.5 en comparación con el 58.2 del mes de agosto y un mínimo histórico en junio de 50. La confianza del consumidor mejoró ligeramente a principios de septiembre, ya que los precios de la gasolina cayeron y las expectativas de inflación futura se moderaron. Sin embargo,
el índice se mantuvo cerca de sus mínimos históricos, ya que la inflación persistente sigue siendo alta, afectando la confianza del consumidor. Este mismo día también tendremos datos del PMI de Chicago, correspondientes al mes de septiembre, el dato de la tasa de inflación de la zona euro, una lectura flash correspondiente al mes de septiembre, y finalmente la tasa de crecimiento del PBI del Reino Unido, la lectura final correspondiente al segundo trimestre del año 2022. Esto fue todo hasta aquí en Tendencia Semanal. Los esperamos en nuestra siguiente entrega la próxima semana.